Amén, gracias Señor. Bien, gracias Jesús. Ahora vuelva a su asiento. Gracias Señor, qué bien. Cuán bueno es que estemos juntos en armonía del Señor, ¿verdad que sí? Gracias Señor, Dios los bendiga. Gracias Señor. How are you? ¿Eh? Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Estamos felices de estar en casa de nuevo y qué rico estar entre nosotros. Y fuimos muy bendecidos en el viaje que hicimos para buscar más de Dios, pues. El que busca, amén. Gracias Señor. Entonces hemos encontrado buenas cosas para soltar sobre la iglesia. Ese es el único propósito que tenemos, de ir y aventurarnos y hacer cosas de este estilo. Así que gracias Señor. ¿Verdad que sí? ¿Lo puede decir conmigo? Gracias Señor, gracias Señor. Ahora quiero que diga conmigo esta frase y a ver si puede decírselo al que está a su lado. Si no hay nadie a su lado, dése vuelta, haga algo, pero diga esta frase conmigo y dígaselo a otro. ¿Estamos listos? Dele una afinadita a los labios. ¿Estamos listos? Entonces diga conmigo, dígale al que está a su lado. ¿Alguien tienes a tu lado? Dímelo a mí, Elías, porque la María Angélica se lo va a decir. Y ahí, vamos. Dile conmigo, activa el poder de tu salvación. Amén. Ahora, dele un aplauso por anticipado al Señor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Ahora sígame en esta oración. Padre, gracias que tú estás con nosotros. Estamos expectantes siempre de tu presencia. Porque, Padre, tú nos llamaste y tú nos salvaste. No fue cosa nuestra, no fue una ocurrencia, ni siquiera, Padre, una búsqueda. Porque tú lo hiciste. Y te damos gracias. Esta mañana creemos que una presencia tuya, Señor, aumentará el significado de tu palabra en nuestro corazón, para que estemos entendidos, para que vayamos a las obras que glorifican tu nombre, las obras que tú preparaste de antemano. Padre, esta mañana creemos que esa presencia tuya, Señor, nos reafirmará en tu caminar. Sanará nuestros corazones y todo aquello que nos ha estado derrotando, nos ha estado deteniendo de alguna manera, Señor, esta mañana será vencido, porque creemos que esta mañana en nosotros se activará el poder de tu salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se entusiasma? Ya, qué bueno, no hay nada mejor que una iglesia entusiasmada. Gracias Señor. Entonces quiero conectarte con dos citas de la palabra del Señor que originan esta palabra. Y vamos a irnos a Efesios capítulo 6, verso 17. Un texto instructivo de la palabra para que nosotros seamos guerreros fieles. ¿Es guerrero fiel usted? ¿Amén? Pero dígamelo en serio. Ya, qué bueno, a mí me gustan los gritones, así que no hay ni un problema. Es una instrucción a la iglesia para estar allí en el centro de la batalla, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar Romanos capítulo 1, verso 16, un texto que es un emblema de la palabra de salvación, por supuesto, no podemos dejarlo de lado. Entonces leemos en primer lugar Efesios capítulo 6, verso 17, ¿estamos allí? Vamos inmediatamente. Efesios capítulo 6, verso 17, y dice: y tomad el yelmo o el casco, para que lo entienda bien, de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora lea conmigo Romanos 1:16. Que es esta declaración emblemática. Usted lo tiene que decir todos los días desde que se levanta. Porque no me avergüenzo del evangelio,
¿Y por qué no me avergüenzo del evangelio, damas y caballeros? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué no se va a avergonzar del evangelio? Porque es poder de Dios. Ahora, si el evangelio no es poder de Dios en tu vida, pues avergüéncese y vaya a esconderse como una tortuga y escóndase bien escondido. Pero si usted cree que el poder de Dios es por medio del evangelio, para que en ese evangelio en que tú vives sea demostrado la grandeza de Dios y estés lleno de esa palabra de salvación, entonces muéstrese. Amén, iglesia. De eso quiero que hablemos esta mañana y quiero impartirte esta palabra, porque hay una cosa determinante en nuestras vidas, hermanos míos, que nosotros tenemos que no solo comprender, sino que estar atentos a conocer más de ello. Y es que la seguridad y el conocimiento, esto sonaba tan fuerte el otro día allí en mi corazón. La seguridad, mis hermanos, seguridad, ¿de acuerdo? La seguridad y el conocimiento que tú tengas acerca de tu salvación, va a determinar, mira esto, va a determinar el espíritu de fe que te va a posicionar y a mover para alcanzar las promesas de Dios. ¿Escuchó eso? Lo que tú sabes de tu salvación, la seguridad que tú tienes acerca de tu salvación, es lo que determina el espíritu de fe que tú tienes para moverte en medio de la adversidad que te viene, para creer en Dios por cosas extraordinarias. Dios ama la gente segura, segura de su salvación, la salvación que Dios nos ha dado. La religión nos ha enseñado muy malamente y con una muy mala teología que la salvación es algo que tú puedes perder, que la salvación es algo que tú de alguna manera tienes que alcanzar y tienes que demostrarle a Dios cierta fidelidad para que tu salvación se conserve. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él nos salvó a nosotros. ¿Para qué? Para que tú estés seguro. Amén. La seguridad transforma tu carácter. La seguridad establece certezas en tu vida. Y la fe no es otra cosa que un caminar de certeza. Un caminar de gente que está convencida de lo que Dios hará a favor nuestro. Usted no está tratando de hacer algo para que le resulte en Dios. Usted está viviendo en el Señor para que las cosas de Dios resulten como Él quiere que resulten. Y de eso se trata la fidelidad y el caminar en el Señor. Entonces tenemos que descubrir y entender de una forma más convencida, más profunda, más inteligente, que primero la salvación es de Dios, que es un tesoro que nosotros tenemos, que tiene que activarse continuamente en nuestras vidas. En la medida que tú estés activado en tu salvación, otros van a oír de salvación. Amén. En la medida en que tú estés activado en tu salvación, otros van a oír de tu salvación. Porque ¿sabes qué? Tú vas a tener testimonio de salvación. Tú vas a vivir en la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación te dice: yo soy tu Padre, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Por difícil que sea la situación, estás convencido de que papá te ha salvado. Gracias, Señor. Por eso entonces que tenemos que escuchar de esta palabra, para que nosotros seamos gente que está activada. Puede decirle al que está a su lado: actívate. ¿Ah? Ahora dígaselo en argentino. Ya. Perfecto. Parece que tiene más carácter, ¿verdad? Aleluya. Y en venezolano, perdón. Chévere.
Actívate, chévere. ¿Ah? Bien. Continuemos porque si no vamos a terminar en chino y ahí nadie va a entender nada. Pero ¿entiende, mi hermano? Tienes que ser gente activada en Dios. La fe sin obras, o sea, la fe sin actividad, sin activación, sin cosas que están irrumpiendo en tu medio. El reino de los cielos sufre violencia. O sea, siempre vas a ser perseguido, siempre vas a tener cosas en contra, siempre vas a tener de problema nosotros no solo vamos de gloria en gloria, vamos de problema en problema. ¿Por qué? Porque estamos para que los problemas se resuelvan. ¿Me entiendes? No estamos huyendo de los problemas. No nos estamos refugiando en Dios de los problemas. Nos estamos refugiando en Él, sí. ¿Para qué? Para ser fortalecidos, para enfrentar los problemas y tener victoria. Porque sabemos que de toda situación, y toda situación nos va a ayudar a bien, y en toda situación somos más que vencedores. Entonces hay que hacer la diferencia en la activación. Gente que está activada en el entendimiento, en la palabra que dice, en las expresiones que hace, en fin, parte de los detalles más ínfimos. El diablo, dice la Biblia, que anda como león rugente buscando a quien devorar. O sea, en palabras bien chilenas, perdónenme mis amigos extranjeros, el pajarón que no anda mirando como corresponde, se lo lleva al diablo. Porque desconoce, porque no está activado. Entonces tenemos que ser gente que está despierta. Amén. Pablo le escribe a los Efesios y le dice: despiértate, tú que duermes, y levántate dentro y te alumbrará Cristo. ¿Sí o no? ¿Quieres ser una persona iluminada por el Señor? Es maravilloso vivir iluminado por el Señor porque tú escuchas la voz del Espíritu Santo. Porque las cosas se te aclaran. Porque ya tus pareceres tienen una confrontación concreta, clara, definida, que te lleva a la palabra y tú te conviertes y las cosas cambian. Entonces es importante que hablemos acerca de cómo nosotros activarnos en el poder de nuestra salvación. Gente que está usando su salvación bendita en Cristo Jesús para que esa salvación produzca lo suyo. Entonces la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta en este diario vivir con el Señor, para que estemos atentos en cuanto a activar nuestra salvación, es entender. Amén. ¿Y entender qué en primer lugar? Entender qué significa salvación. Desde su palabra original. Aquí necesariamente me tengo que poner un poco teólogo, pero usted acompáñeme porque es importante. ¿Sabe cuándo uno se pone teólogo? Cuando toma la Biblia un poco más en serio y empieza a escarbar dentro de ella. Amén. Cuando tomas esas palabras que tú no las entiendes y buscas por ahí. Y hoy día por la rechupalla, que es fácil. Es cuestión de que vaya con el amigo Google y ponga ahí la palabra y te va a salir significado, y si quiere desde su original primero, que es hebreo o griego, depende en qué testamento esté de la Biblia, y lo busca y le sale el significado y usted indaga. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios nos dice que el que busca recibe una recompensa grande del Señor. Aleluya. Nosotros muchas veces queremos andar por revelación. Eso es bonito. Pero ¿qué revelación estás teniendo? Esa que te aparece a ti personalmente, tan personalmente que es solo tuya y solo tú la entiendes y es solo para tu vida, y que vino por ahí el ángel Moroni, como le pasó a uno por ahí, y quedó más perdido que el teniente Bello. O simplemente esa revelación que viene porque tú reconociste que la Biblia es la palabra de Dios, te metiste con ella y esas palabras
que son espíritu y son vida, se metieron en tu corazón y te activaron y te hicieron entender cosas grandes. Amén. Entonces hay que meterse con la palabra, con el significado de las palabras y profundizar en ella. Y en esto de la salvación, entonces, tenemos que entender qué significa salvación. Y en cuanto a este término precisamente, hay varias palabras en la Biblia que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que definen o nos hacen entender qué significa esta palabra. Y cada una de estas palabras a que se refiere etimológicamente, o sea, el origen de esa palabra, nos muestran que es una palabra que está relacionada con un sinnúmero de actividades que Dios hace a nuestro favor, como por ejemplo liberar, rescatar, amén, etcétera, etcétera. Déjeme que vamos para el etcétera, el etcétera. Por ejemplo, en Lucas capítulo 19, verso 9, en esta parte vamos a ver varias citas, entonces usted no se vaya, pégase al asiento, ¿sí? En Lucas 19, 19 nos encontramos con una palabra que está allí, que es la palabra sotería. No soltería, por si acaso, sotería. Y se traduce directamente como liberación. Dice, y también a este dijo, tú también sé. Lucas 19, 9. Quítele 10, por favor. Ahí está. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la sotería a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Hoy ha venido ¿qué? Liberación, salvación, liberación. Pero hay otras expresiones que tienen que ver. Cuando usted ve en el diccionario esta palabra, diccionario en el griego en este caso, dice, ¿no es cierto? Liberación, dice preservación, habla de sanidad, habla de prosperidad, habla de felicidad, habla de rescate, habla de bien en general. ¿Estás captando? Entonces, cuando la Biblia te dice a ti, hoy ha venido la salvación a esta casa, significa que no solamente ha venido libertad del pecado, libertad del mal, sino que ha venido la capacidad para ser preservados. O sea, eso te dice que cuando tú te presentes al Señor, vas a estar fresquita, bonita, bonito. ¿Cuántos saben eso? Como un tomatito que está ahí guardadito y usted lo toma y se lo come jugoso, mejor no sigo. ¿Me hago entender? Esta palabra, que esta salvación ha venido a tu casa, te está diciendo no solamente que viene la capacidad de ser preservado, sino que viene la capacidad de ser prosperado. ¿Sí o no? Entonces, si a usted le tocó nacer en la clase media y ni siquiera en el C2, sino que en el C8, de repente, exagerando porque no hay un C8, las categorías de las diferentes clases sociales, yo creo que algún mes hemos escuchado eso, ¿verdad que sí? Pero nació en una condición socioeconómica que es desfavorable para el desarrollo, en palabras claras. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Sí o no? Nosotros somos una sociedad que está empujando la cosa, tratando de ser una sociedad desarrollada, ¿verdad que sí? Y una de las principales cosas que afectan el desarrollo de una sociedad tiene que ver con el tema de su prosperidad. Entonces, cuando eso te amenaza, lo primero que tú tienes que acordarte es que tú eres salvo en Cristo Jesús. Y eso significa que yo tengo dentro de mí la capacidad de prosperar. Todo lo que yo haga me irá bien, va a resultar. Y si la primera no me fue bien, voy a intentar a la segunda. Y si la segunda no me fue bien,
Voy a intentar hasta cuando resulte, porque yo tengo esa capacidad de prosperar, porque resulta que soy salvo. ¿Me hago entender? Usted no está buscando una ubicación en el reino de los cielos para que Dios te dé favor. Tú tienes esa ubicación, y esa ubicación te dice que tú tienes la capacidad de prosperar, que tienes el favor de Dios. Valga la redundancia, a favor tuyo. Entonces, esta palabra, en este caso sotería, porque hay otra palabra también en el griego que habla de salvación y que tiene un significado muy similar, pero esta palabra en particular te está hablando de una palabra que se usa tanto en sentido material como temporal, o espiritual y eterno. ¿Sí? Eres salvo aquí, ahora y para siempre. ¿Sí o no? Y en la quebrada del ají, como alguien dijo recién, no importa dónde esté, usted siempre va a ser salvo. ¿Estamos claros? Entonces, esta palabra, amados míos, habla de que usted tiene un bienestar espiritual. ¿Cuántos saben esto? ¿Sabe lo que significa el bienestar espiritual? Que va a cubrir todo tu ser. Algunos separan su espiritualidad de su materialidad, por decirlo de alguna manera, y cree y se conforman. No, si yo estoy bien espiritualmente, pero si estás bien espiritualmente y mal materialmente, sea físico, sea económico, sea intelectual, sea como sea, si estás mal en ese sentido material, significa que la salvación no te está alcanzando como debiera alcanzarte. ¿Me hago entender? No es que no la tienes, es que no estás activado en ella, es que no la estás entendiendo, es que la salvación no ha venido de lleno a tu casa. La salvación es una palabra profética, no para manifestar una ilusión ni una esperanza. Es una palabra para manifestar fe de Dios que rompe las circunstancias para que las cosas buenas sean hechas. ¿Cuántos lo creen, mi hermano? Me salió medio así, pero entonces la salvación es una posesión y una posición del presente y con una realización en el futuro. Amén. Comienza hoy con cosas de tu vida aquí en la tierra y termina con cosas que se concretan en el cielo. Aleluya. Y esto representa, mis hermanos, que el cielo y la tierra nos pertenecen por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos del cielo y de la tierra, y somos las personas que traemos el cielo a la tierra porque somos salvos, somos personas completas. Déjeme hablarle de soso. Dígale al que está a su lado: sos soso. Pero no se lo diga en argentino, porque si no se va a malentender. Soso, S-O-Z-O. Es la palabra griega que habla de salvación. Y esta palabra es muy potente también, porque salvación habla de perdón, de sanidad, de liberación, de resucitar, de preservar, de protección del mal. Y eso me fascina, hermanos míos. ¿Sí? Porque veo tantos cristianos preocupados de lo que el diablo les puede hacer. Veo tantos cristianos preocupados y clamando a Dios: Padre, que el mal no me alcance, cúbreme. Y resulta que tú eres salvo. Y estás protegido del mal. Por eso te puedes mover en medio del mal con toda confianza. Tú puedes confrontar cualquier situación a la cual Dios te dirija. Eso es importante. No se ande pegando carriles por la suya. ¿Sí? A los patúos siempre les va mal. Pero los que tienen dirección de Dios y se mueven para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, para la gloria del Señor, se atreven siempre. Amén.
está presente en toda la escritura y en esta palabra sozo. Y lo que me encanta de esta palabra sozo es que esta protección del mal que Dios actúa a nuestro favor tiene mucho que ver con lo que en el Evangelio se nos revela con respecto a la sanidad. Iglesia, Dios quiere que tú seas sano. Dios quiere que tú estés protegido del mal, de la enfermedad. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. Insisto en esto, tantos cristianos están tan preocupados de la enfermedad. Hay una cosa clara, y me la dijo el Señor, y me la dijo cuando estaba en Gringolandia. Porque las hamburguesas, pucha que son ricas allá, hermanos míos. Y una noche que comimos pollo del Popeye. ¿Conoce el Popeye? Una cuestión que es como el Kentucky Chicken no sé cuánto, que venden pollo frito. Rico. Pero fue horroroso. Y llegué a pedirle perdón al Señor. Después, el patudo después que pecó. Típica. Total, lo comido y lo bailado no lo quita nadie, dice uno. Pero me acordé de esta connotación y ahí me puse en las pilas. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Cuídalo. Me miro al espejo. Cuídalo. ¿Sí? Baje la guatita, haga ejercicio, etcétera. Sea consecuente. Porque Dios te quiere sano. ¿Cuántos lo creen? Entonces parte por ahí, parte por cuidar tu cuerpo. Pero hay cosas que tú heredas. Heredas de la sociedad en que vives, heredas de los padres que tienes. ¿Sí o no? El tema gen nos complica porque el gen está contaminado con tantas cosas de la vida. Entonces, sin que tú quieras, te heredaste cierta tendencia a que las células en tu cuerpo se deformen y se junten y se forme un tumor y el tumor te haga un cáncer, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces todos tenemos esa tendencia. Pero Dios, tú sabes que es Dios de sanidad. Y estás protegido del mal. Me llama la atención que esta palabra sozo aparece en el Evangelio. Y tomé solamente 4 textos porque hay un sinnúmero de ellos sobre todos los evangelios con respecto al ministerio de Jesús, que sozo implica directamente sanidad al cuerpo. Mira, síguenme los buenos, por favor. Y en Mateo capítulo 9, verso 20, dice lo siguiente en uno de los eventos de nuestro Señor Jesucristo, que usted va a identificar inmediatamente. Dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva, seré sozo. ¿Y qué significa? Protegida de este mal que me está afectando, completamente sana. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que dice Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 6, verso 56. Estamos haciendo un repaso por los evangelios. Marcos 5, eso, le da con el 5. Marcos 6, 56. Dice: donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Sozo es la palabra ahí. Se invierte. ¿Cómo quedaban? Sanos en el Señor.
¿Querrá Dios sanidad para ti? Lucas capítulo 8, verso 36. Sígame por favor. 8:36 de Lucas. Dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había salvado o sido salvado Soso el endemoniado. Amén. Por último, Juan. Me gusta lo que aparece en este relato de Juan capítulo 11, verso 11. Mira cómo la salvación nos afecta. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Soso ahí. Amén. Despertarlo de la muerte significa sanarlo, establecerlo en el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios de tu vida? Que tú experimentes de lleno la salvación en todos los ámbitos de tu vida. ¿Sí? Que seas uno que está conquistando para que tu vida sea una vida de testimonio. Entonces lo que estoy haciendo con esta palabra es inyectarte una perspectiva. ¿Para qué? Para que con esa visión que tú vas a tener sobre la vida que tienes en el Señor, te actives en el poder del regalo más maravilloso y sorprendente que Dios nos da. Sí, iglesia, tu salvación. Tu salvación que no se va a perder nunca. Tu salvación que no va a permitir que tú te extravíes. Tu salvación que no va a dejar que tu cuerpo se enferme, a menos que tú lo dejes, a menos que tú no batalles. Hermanos, porque la salvación para tu vida habla de sanidad a tu cuerpo y a tu alma. ¿Se acuerda de esta famosa expresión del apóstol Juan cuando le escribe a su amigo y con ello le escribe a todos nosotros? Amado, yo deseo que experimentes salvación, le está diciendo en otras palabras. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchos se conforman solo con tener buenos sentimientos en Dios. Pero hermanos míos, no solo basta con tener buenos sentimientos. Tú tienes que tener una vida de testimonio a partir de tu cuerpo, a partir de lo que tú sientes y piensas, a partir de lo que tú experimentas en el Señor. ¿Estamos claros con eso? Tienes que tener esa expectativa, porque por eso pagó Jesucristo por todos nosotros. Aleluya. Entonces, en la medida en que nosotros entendemos que la idea que Dios tiene acerca de la salvación no es un asunto meramente espiritual, ni es un asunto para el futuro, sino que es un regalo para el presente, para que tú te muevas con convicción, con seguridad, para enfrentar todas las cosas en tu vida. En la medida que tú tengas conocimiento y entendimiento de esto, la salvación se va a activar en ti. Y tú vas a traer salvación a otras vidas de una forma consciente, de una forma poderosa. Por eso el apóstol Pablo escribió: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Aleluya. Resulta que nuestro evangelio muchas veces ha sido algo que lo guardamos aquí. Muchos cristianos nos dicen: yo soy evangélico. No lo voy a decir porque si no se van a burlar de mí. Pero no se trata de ser evangélico de la religión. Se trata de ser del evangelio, del poder de Dios, que tiene salvación para todo aquel que cree. En poder, en victoria. ¿Se empodera con eso? Entonces usted tiene que salir inyectado de eso. Seguro, seguridad me dio Jesús cuando me hizo salvo. Aleluya, gracias Señor. Entonces, como primera cosa, entendamos qué significa salvación.
Y como segunda cosa, mis hermanos, entender cómo activar este poder en nuestra vida, que ese es el meollo del asunto. ¿Cómo activar este poder? Y aquí algunas cosas muy simples. La salvación se va a activar siempre en tu vida en la medida que tú te involucres con el espíritu de fe que te está haciendo respirar. ¿Escuchó eso? Espíritu de fe. Espíritu de fe. Un aliento de Dios para que tu creer sea un creer consecuente. Eso es espíritu de fe. Un aliento que te anima a enfrentar las circunstancias, a no dejarte llevar por ellas, a esforzarte siempre, siempre estar encima solamente y no debajo. Amén. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Entonces no puede haber salvación, hermanos míos. No puede haber salvación si no hay fe. Porque la salvación es por medio de la fe. Y todo lo que ello implica viene a tu vida. Y se recibe ¿cómo? Por fe. Y esta fe es un regalo de Dios a nuestra vida. Es algo que nosotros recibimos en el momento que declaramos a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Fe viene a tu corazón para que tú puedas andar por ella. ¿Y a qué te va a empujar esa fe? Te va a empujar en un ánimo, en un espíritu siempre de estar allí traspasando las barreras humanas. Que se levantan todos los días a partir de nuestra propia conducta, a partir de que de repente nos equivocamos en pensar. Resulta, y hablando de la sanidad, resulta que nos equivocamos en pensar que cuando el síntoma de la enfermedad se aparece en nosotros, o la enfermedad de alguna manera nos empieza a gritar fuerte, nosotros comenzamos a pensar más en la enfermedad que en la sanidad, ¿sí o no? En lugar de tener una reacción inmediata, de hablarle a esa enfermedad, comenzamos a clamar por esa enfermedad. Y ahí nos equivocamos. ¿Verdad que sí? Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que estar entendidos del espíritu de fe, de movernos en otra intención, en otra inteligencia. Aleluya. Viene el tiempo en que la iglesia será restaurada y se volverá la iglesia gente inteligente de Dios. Gente que tendrá argumentos de Dios para combatir todas sus adversidades. Entonces, es claro que con respecto a las adversidades humanas, de cualquier índole, tú y yo no podemos del todo. Tú y yo no podemos. Pero al que cree, se lo sabe, ¿verdad? Y en eso tienes que activar tu mente. Porque es en el espíritu de fe que tienes que mover para que la salvación se active todos los días de tu vida. Gracias, Señor. Entonces, rendirte al amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón, para que eso establezca en tu corazón un espíritu de fe y te haga moverte en medio de las cosas que son imposibles para ti. ¿Cuántos lo creen? La imposibilidad no se vence con magia ni con rogativas de pobres que no tienen nada. La imposibilidad se vence con fe. ¿O no, mis hermanos? Y de eso se trata tu salvación. Actívala continuamente en tu diario vivir, ahí en las dificultades que tú no puedes manejar, como por ejemplo tu propio carácter, tus malas costumbres de pensamiento, tu conflicto familiar que se desató quizás desde tus abuelos o para atrás, que traen una herencia de conflicto de familia. No sé si has escuchado de eso. Alguien tiene que parar eso, ¿o no? ¿Cómo se para eso? Con un espíritu de fe que hace presente que yo soy salvo, que hasta aquí nomás llegó el mal de mi familia, que hasta aquí llegó el conflicto, que hasta aquí nomás me llegó lo mal genio. ¿Sí? Aleluya. Entonces activa cada día el poder de tu salvación por medio de la fe que el Padre ha puesto en tu corazón. Salió verso ahí, porque es
en tu boca y en tu corazón. No dudes de eso. Aleluya. Mira este pasaje lindo. Mateo capítulo 5, verso 35-36. Termino en este punto con esto. Mateo 5, 35 y 36. Un hombre importante, desesperado, va a Jesús y le pide ayuda. Y Jesús le dijo, mientras él aún hablaba, este hombre dando la explicación y todo, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Luego que oyó lo que decían los demás. Esto es lo que nosotros tenemos que estar activos, hermanos. Siempre hay gente a nuestro alrededor que anda diciendo de sus ideas, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que Jesús le dijo, no temas, cree solamente. ¿Lo ha escuchado antes o no? Nuestra vida en el Evangelio está lleno de esto. Pero nosotros no somos suficientemente inteligentes para activar esta salvación en nuestras vidas. De poner y decir, ¿qué tengo que hacer yo, Señor, frente a esta dificultad? Cree solamente, cree solamente. ¿Sabe por qué? Porque el que cree solamente es el que insiste en decir que Dios dice la verdad y no su circunstancia. ¿Sí? En que Dios es fiel. Dios me salvó de la miseria. Dios me salvó de la enfermedad. Dios me salvó del desastre familiar, etcétera, etcétera. Yo creo en eso. Y Dios hará. Y esa es la vida del cristiano en este tiempo, mis hermanos. Entonces, primero, esta salvación se activa mediante un espíritu de fe. Tú respiras la gracia de Dios. Tú estás involucrado, tú tienes ánimo para enfrentarte a los problemas. Y si no tiene ánimo, se lo inventa. Invéntese el ánimo con una lectura de la palabra. ¿Por qué? La segunda cosa que activa en ti el poder de la salvación, primero es el espíritu de fe y luego es mediante el uso continuo de esta palabra, de la palabra de verdad. El diablo, ¿qué es? Padre de mentira. ¿Verdad que sí? ¿Y quién es el diablo? El que se cree y el que ha hecho o se ha hecho dueño de este mundo. Él se mueve en medio del mundo y se nutre de la incredulidad del mundo. ¿Verdad que sí? Entonces es padre de mentira. El único que puede combatir realmente al diablo es el que tiene la verdad en su boca. Amén. No hay ninguna táctica y arma más poderosa que tú tengas esta palabra en tu boca. Por eso es que partimos con este texto instructivo de Efesios. Pónganse el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque el casco, ¿qué hace? Protege la cabeza. ¿Y qué hay en la cabeza? Todas las ideas. Por lo tanto, todos los sentimientos. En la cabeza está la perspectiva de la vida, cómo tú vas a enfrentar la vida. Por eso, ponte el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, tú tienes que ser alguien que está activado en su salvación con palabras vivas en su boca. La palabra de Dios no es una palabra tuya, no es un deseo tuyo. No son tus anhelos los que van a convencer que las cosas sucedan o que van a hacer que las cosas sucedan. No es que tú anheles, no es que tú le dices, Dios mío, como quisiera que. Eso no sirve, mis hermanos. Tú tienes que tener una convicción que surge de una palabra que Dios escribió a favor tuyo. ¿Cuántos lo saben? Entonces tengo que citarte el famoso texto de Romanos. Romanos capítulo 10, versos 8 y 10, o al 10. Cerca, ¿más qué dice la Escritura? Dice, cerca de ti está la palabra,
Se lo sabe porque se lo hemos dicho tantas veces y se lo vamos a seguir diciendo porque esto es lo que te activa. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, tan cerca en tu boca. Amén. Y en tu corazón. Esto quiere decir, si tú alineas tus palabras con tus sentimientos para que ellas funcionen en relación con lo que Dios ha escrito, vas a experimentar la salvación. Amén. ¿Por qué la salvación es una gracia tan segura para el creyente que le anticipa que nunca se perderá? Rechazo rotundamente, otra vez lo digo, esa teología humanista que dice que el cristiano puede perder su salvación. Es una mentira de las ideas humanas que el diablo ha aprovechado. El que nace de nuevo, nace de Dios. Y no puede volver a pecar, porque dice que la simiente de Dios está en él. ¿Cuál es esa simiente? La semilla de la palabra de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso se nos revela como la palabra. ¿Está entendiendo o no? Entonces usted está seguro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Moverse en eso para que dé fruto en eso, en aquello. Aleluya. Deja apurarme porque lo último viene bueno. Y voy a orar por ti. Cerca de ti está la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si tú y yo pretendemos vivir activados en la salvación, tenemos que disponernos a creer en la palabra de Dios. Básico o no, el problema es que tienes que hacerlo. Y para creer en la palabra de Dios, no se trata solamente de llevar la Biblia en tu teléfono celular, como es lo moderno hoy en día. Algunos ni siquiera tienen la aplicación en su teléfono. Y ojalá tenga la Biblia a mano entonces. Tú tienes que activar la palabra en tu vida. ¿Cómo se activa la palabra? Leyéndola, estudiándola, involucrándote con ella. ¿Estamos entendidos, iglesia? Primero, ¿cómo activas la salvación en ti? Entendiendo que la salvación es toda la gracia de Dios sobre tu vida que asegura tu vida en este mundo y en el futuro, para siempre. Amén. Y entendido de eso, entonces voy a activar por medio de un espíritu de fe. Segundo, por involucrarme de lleno con la palabra, para que mi vida se mueva en torno a palabras de verdad. Yo tengo autoridad contra el diablo. ¿Por qué tengo autoridad? Porque manejo la palabra de vida. ¿Sí o no? Aleluya. Y por último, ¿cómo se activa el poder de la salvación? Mediante el fluir de los dones del Espíritu. Aleluya. Y esto tú y yo lo tenemos que entender. Por eso tú tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Porque es en el cuerpo de Cristo, donde está la repartición de los dones. ¿Sí? Cada vez que nosotros nos reunimos, viene papi con su caja. Me lo imagino contento. Se reunieron mis hijos y viene con su caja de regalos y pone sobre nuestras cabezas dones. Dones. Dones benditos del cielo. Dones que no están corrompidos. Dones que son para activación, para cosas maravillosas. Dones que manifiestan poder sobrenatural. Porque Dios no quiere que nosotros seamos una tropa de teólogos, ni seamos una tropa de creyentes que se portan bien nomás. Dios quiere que nosotros seamos gente potente. Gente que hace cosas extraordinarias. Denle un aplauso al Señor, por favor.
Mi hermano, esto es para ti. Mira, el jueves nos reunimos y no se puede ir nadie ahora porque vamos a hablar de eso en un minuto. El jueves nos reunimos, les comenté acerca del viaje, de las muchas hamburguesas que comí y todas esas cosas, pero de la gloria que experimentamos. ¿Para qué? Para que lo que uno recibe, la iglesia lo reciba. ¿Sí o no? Uno no va ni hace ese tremendo viaje, larga la cuestión, ir para allá cansa, y está contento para que uno brille. Es para que cada uno brille. Entonces, cuando estaba allí, en una de esas reuniones, se acercó alguien a mí y me dijo en inglés. Ahora no le digo en inglés porque no le entendí ni palote. Gracias a Dios que había una mexicana, bendito sea Dios por los mexicanos, en este caso particular. Y por los de Venezuela también, gloria a Dios, para que no se sientan desplazados. Entonces ella me tradujo, simplemente, porque el hombre pasó, me quedó mirando y dijo: oye, Dios te está dando el don de sanidad para que tú lo lleves a tu país. Amén. ¿Y sabe lo primero que hicimos? El jueves activamos el don sobre la iglesia. Sucedieron cosas, ya se las vamos a contar. Pero no solo que sucedieron cosas. Los que vinieron el jueves, y todos los jueves vamos a estar repartiendo dones. Me aseguro. Seguro que está lleno aquí. Iglesia, ¿saben lo que hicimos? A lo mejor no se dieron cuenta, pero repartimos lo que yo recibí. Lo que papá de esta casa, con humildad, con sentido de servicio, les decimos, no para estar encima de ustedes, es para servirlos, se los dimos. Amén. Y el que agarra, aguirre, en buen chileno, ¿sí o no? Y disfruta. Porque ¿cómo se manifiesta el poder de la salvación? ¿Cómo se activa? Mediante el fluir de los dones. ¿Sí? Solo 3 escrituras. Porque esta palabra tiene que ser muy bíblica. Solo 3 escrituras. Romanos 11:29, famoso texto. Todas estas citas que le voy a mencionar las he escuchado mucho de mí usted. Romanos 11:19. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento. ¿Sí o no? ¿Saben lo que me hacía pensar el diablo? Y mi carne de repente después del jueves, porque después de la fiesta siempre viene la resaca. ¿Sí o no? Y uno está ahí en sus dudas. Entonces, porque pasaron por lo menos un par de cosas, las vamos a testificar ahora, potentísimas. ¿Y saben lo que pensaba en mi carne o en la insinuación del diablo? Oye, el medio lío le hiciste la vara súper alta, compadre. ¿Irá a seguir funcionando? ¿Irá a seguir? Entonces me acordé de esta cita. ¿Qué dice esta cita? Amén. O sea, lo que papá te da, no te lo quita. ¿Cuántos lo saben? Tú tienes que tomarlo, hermano mío. Festejémoslo, pero tómalo para tu vida. Porque esto no es para que yo brille, para que mi ministerio sea exitoso. No, es para que brillemos. Es para que llevemos el reino a la gente que está desesperada. Porque esto no es para unos, es para muchos. ¿Sí o no? Entonces, hermanos míos, yo suelto esta palabra sobre ti. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Nunca se va a arrepentir Dios de haberte llamado. Y nunca va a echar atrás. Si un don se manifestó en tu vida y comenzó, te va a empoderar, va a crecer, va a aumentarse, ¿sí o no?
Y en la medida que tú te atrevas a fluir en ese creer, porque ahí está la cosa, porque a veces nos guardamos el don para que se active de acuerdo a nuestro propio parecer o conveniencia o carácter. Juan 15:16 dice, usted se lo tiene que saber de memoria ya, porque se lo hemos dicho demasiadas veces: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os... Hijos privilegiados. No es que Dios tiene algunos privilegios, todos somos privilegiados en Cristo Jesús. Somos, dice, acuérdese, lo hemos estado enseñando, somos coherederos. ¿Sabe lo que significa eso? Que tú tienes la misma herencia que tiene Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces vamos en la misma gloria para representar la misma gloria. Por eso el apóstol Pablo oraba, Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Mire, sígame. Eso oraba el apóstol. Eso yo oro con la pastora todo el tiempo por la iglesia. En eso estamos expectantes. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos. ¿Qué oímos? Que ustedes creyeron. Amén. Desde el día que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos lo creen? En el conocimiento de Dios, en toda inteligencia, para agradar a Dios, y de manera que llevemos fruto en toda buena obra. ¿Sabe cuáles son las obras que le encantan a papá? A Dios le encanta que tú seas generoso, vayas al pobre, compartas con el que tiene necesidad, y vayas con el menesteroso, el que está abandonado, la viuda, el huérfano, etcétera, etcétera. Buenas obras y le lleves regalitos. Lindo. Dios ama eso, sin duda. Pero si eso es tu vida no va a agradar del todo a Dios. Silencio. ¿Sabe por qué? Porque las obras de Dios son obras de poder. Regálale todo lo que puedes regalar a todo el mundo, maravilloso. A bonitas cosas, hazla. Pero obra en los dones. ¿Sí o no? Porque si ves al anciano, la anciana, si ves al inválido, si ves al que está enfermo, si ves el que está atormentado y le das una palmadita en la espalda y que el Señor te bendiga y tienda misericordia, y no haces nada por él y no te molestas por eso, entonces quedamos en deuda, ¿o no? El silencio otorga. Y a todos nos llega esto. Me incluyo en esto. Yo me siento contigo ahí. Porque a todos nos pasa lo mismo. Porque queremos a Dios para nosotros, pero no se lo compartimos a los demás. ¿Sí o no? Para compartir de Dios a los demás, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que creer que Dios va a fluir a través de ti. Y arriesgarte a impartirle lo que el Señor te llama a hacer para el otro. Amén. Y si no te resultó a la primera, insistir a la segunda, insistir a la tercera. Mi madre se enfermó, se cayó la vieji, 85 años tiene la mami, y se fracturó la pelvis y todo eso, y esa fractura la tiene sumergida en un dolor terrible porque le está pellizcando un nerviecito que no se lo han podido pillar, no puede operarse, etcétera. 18 de septiembre a la fecha, ahora está en la clínica otra vez con los médicos del dolor, y ahí fuimos ayer y estamos batallando con ella.
porque no nos vamos a cansar de que esa enfermedad se siga glorificando en ella. ¿Me hago entender? A veces las cosas no te resultan a la primera, hermanos. Y cuando a los cristianos las cosas no nos resultan a la primera, ¿sabe qué hacemos? Le creemos al diablo. Porque no, si es que Dios es soberano. Ahí es para agarrarte a cachetada pesada. Y etcétera, etcétera. Dios es soberano. Y Él tiene todo el control. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. ¿O no, hermanos míos? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta palabra? La necesidad de volvernos hijos de... ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, quiero ver su mano. Hay como 5 que no son hijos de Dios. No, yo sé que somos todos hijos de Dios. ¿Sí? Hay que activar nuestra salvación. Porque el mundo necesita que tú estés activado. Porque tú tienes que dar fruto en medio del mundo. Hoy día vamos a orar por los enfermos. Y seguro que Dios va a hacer más de algo. ¿Sí o no? Pero la idea es que siga haciéndolo a través de ti y a través de mí. Amén. Que esta iglesia empiece a crecer. No porque tiene una... Bien, hay que esforzarse por ello. Tener una buena organización, que la cosa ande bienito, que los niños no coman en la escuela dominical. Está bien. Claro, que coman allá, está bien, mi amor. Sí, porque si no se van de hambre y nos pelan, y que nos pele un niño, eso sí que es terrible. Entonces, ¿me entiende o no? Que todo funcione bonito, que todo funcione. Yo estuve allá en Reading, en la iglesia Betel, y los gringos son los gringos. Extraordinario, bonito, todo grande. Vamos para allá. ¿Sí o no? Pero lo que sí tiene que funcionar en nosotros, que todos tengamos el carácter de Cristo para ir y dar fruto. Mira, nuestros desórdenes, nuestros desavenencias se van a arreglar, se van a arreglar. Amén. Pero mientras eso suceda, la iglesia tiene que ir creciendo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros activamos el poder de Dios. Cuando la iglesia crece en virtud de una sola persona, la iglesia está en serio peligro. Se enfermó la persona, se cayó la persona. Suelen caerse los ministros, ¿no? Válgame Dios que sí se caen. Sufre peligro. Pero ¿qué pasa si la iglesia crece en carácter, todos juntos? Aquí tenemos que cantar con la Celine Dion. Todos románticos en el Señor. ¿Eh? Gracias, vecino, nos ayuda. ¿Eh? Bendito sea Dios. Tú y yo fluyendo en el llamado. Ahora, yo te voy a pedir, sinceramente, que tú me digas con tu mano. Escucha bien la pregunta. ¿Cuántos aquí reconocen en conciencia, en fe, no en el registro y en todo el recuento de su pasado? No te estoy hablando de eso. ¿Cuántos reconocen que el Señor los ha llamado a ser salvos? ¿Sí? Todos, ¿verdad que todos? ¿Cuántos reconocen que el llamado conlleva la palabra, sí, que te llama, y los dones que te respaldan? ¿Lo sabe? Última pregunta de esta encuesta, damas y caballeros. ¿Cuántos aquí están dispuestos a ser fieles a la activación de su salvación? ¿Sí? Entonces ponte en pie porque yo voy a orar por ti. Ah, Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Cierra tus ojos por un momento. ¿Sabes lo que voy a hacer? Cierra tus ojos. Yo te voy a activar en el poder de tu salvación. Escucha, yo tengo esa prerrogativa, tengo ese derecho, tengo ese privilegio. ¿Sabe por qué? Porque soy padre de esta casa. Soy el hombre de Dios. No para estar sobre ti, de ninguna manera. Soy el hombre de Dios que tiene la autoridad espiritual para activarte a ti. De eso se trata el reino. De eso se trata. De generaciones. ¿Sabe por qué se producen las generaciones? Porque hay herencia. ¿Sabe por qué hay herencia? Porque hay padres. Padres que heredan a los hijos. Yo recibí del Señor. Yo he buscado del Señor. Y con la pastora hemos recibido del Señor. Por eso tenemos propiedad para entregarte y activarte. Levanta tu mano derecha. Pastora, ven conmigo a mi lado. Aleluya. Tenemos la autoridad, mi hermano, créelo. Esto es para que vivas un evangelio de poder, no un evangelio de religiosidad, no un evangelio de tratando de alcanzar salvación. Es un evangelio de poder para que tú vayas e impactes. Y en la medida en que tú eres fiel en dar fruto, el fruto en ti será abundante. Porque al que tiene le será añadido más. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, vemos todas estas manos levantadas y las presentamos delante de ti. Son las manos de tu iglesia, la mano de la iglesia que tú pusiste, Señor, en este lugar, y nos pusiste a la cabeza para que los activáramos en tu poder. Nos hemos dado cuenta que hay que activarlos en tu poder, y ahora en el nombre de Jesucristo nosotros activamos el poder del Espíritu Santo sobre sus cabezas. Nosotros activamos la repartición de dones sobre sus cabezas. Ahora mismo en el nombre de Jesús decimos al débil que fuerte sea. Decimos al pobre que rico sea en el nombre de Jesús. Decimos a aquel que todo ha estado esclavo de sus circunstancias sea libre en este mismo instante. Y los declaramos activos. Activos en tu salvación, oh Padre del cielo. Activos para la gloria de tu nombre. Activos para que vayan y den fruto. Y Señor, salven al perdido por causa de tu palabra en su boca. Declaramos que en todo les irá bien. Declaramos que en todo prosperarán por causa de que son salvos. En el nombre de Jesús, sean activados ya en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, gracias Jesús.